Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Amán, que soy el secretario general de la Red Internacional de Promotores por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El día de hoy vamos a estar compartiendo una pequeña charla de introducción, en particular al objetivo 1, fin de la pobreza, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Agradecemos a la coordinación nacional y a todo el equipo de Bolivia por promover este espacio de formación, este curso internacional de formación sobre la Agenda 2030, Classroom ODS, y esperamos que sea de utilidad y que sin duda comiencen a transitar ese sendero que implica el desarrollo sostenible y que acompañen con su trabajo y con su energía y a través de los procesos de voluntariado que tenemos a la Red Internacional de Promotores. Lo primero, bueno, muy sencillamente presentarnos. Nosotros somos un movimiento de ciudadanos y de ciudadanas comprometidas con la nueva Agenda del Desarrollo Sostenible, y esa agenda la representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que hay una serie de cualidades que están detrás de esta agenda, que nos permite pensar de una forma nueva, de una forma transformacional, y lo que buscamos al fin y al cabo, al final de esta historia, es poder transformar la realidad donde nosotros estamos inmersos y poder generar un mundo completamente diferente al actual, basado en acciones, en decisiones, en estrategias, en propuestas, en paradigmas que propicien la sostenibilidad en todos sus sentidos. Así que por eso nacimos nosotros, somos un movimiento, estamos constantemente transitando este sendero del desarrollo sostenible y tratamos en ese marco de involucrar a la mayor cantidad de personas, de sectores y actores, porque no queremos llegar solo al 2030, sino que justamente llegaremos al 2030 si nosotros trabajamos de forma articulada. Nuestro objetivo principal es sensibilizar, comunicar, difundir y promocionar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 como un marco de acción, un plan de acción transformador e incluso único para poder lograr realmente eliminar aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad y pensar esa sociedad completamente diferente. Nuestro marco de acción son los 17 objetivos. Esto para nosotros es muy claro. Si bien algunos de los objetivos siempre planteamos que necesitan un grado de aumento de sus ambiciones, por ejemplo el de acción por el clima, o por ejemplo el de ciudades y comunidades sostenibles, por citar algunos casos, creemos que la agenda sin duda alguna tiene una base diagnóstica muy fuerte, tiene una comprensión de la realidad internacional, nacional, subnacional y local muy, pero muy trascendente, que nos permite poder involucrarnos en todos los niveles y en todos los procesos con nuestras habilidades y capacidades. Entonces, el lenguaje inclusivo, el lenguaje propositivo de la agenda nos incita a la acción y además propone que su integralidad, ¿no? Sin duda alguna, aportando a uno de sus objetivos y a una de sus metas, nosotros estamos aportando al conjunto de la sociedad. Acá hay un trabajo más que interesante para analizar y para concretizar, y esperamos que ustedes encuentren las herramientas e instrumentos a partir de este proceso formativo y de los propios objetivos para poder lograr ese cambio que quieren ver o dar solución a aquellas problemáticas que los convocan y los ocupan. En concreto, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los ODS propuestos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representan los principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y de prosperidad. Los ODS están acompañados de indicadores para monitorear y evaluar el aporte y cumplimiento de su meta. Esto es fundamental y es algo que necesitamos mucho en nuestros países y principalmente en la región de América Latina y el Caribe. Dar un seguimiento, una evaluación, un monitoreo de todas aquellas iniciativas que se impulsan, poder hacer seguimiento, rendición de cuentas del Estado, poder darle continuidad a los proyectos y a los programas que se iniciaron con los recursos de todas nosotros y todos nosotros. Entonces, es fundamental que nosotros veamos mucho más allá del proyecto, mucho más allá de la política, y veamos realmente si estamos modificando, si estamos mejorando esa calidad de vida, la situación que queremos abordar, la problemática que queremos disminuir o eliminar. Tenemos que poner el foco allí en el seguimiento porque es parte también del proceso del desarrollo sostenible y en particular en la agenda. Nosotros tenemos objetivos en macro general, son 17, tenemos indicadores, perdón, tenemos metas y tenemos indicadores que van acompañando el cumplimiento de esas metas. Algunos son cualitativas y otras son cuantitativas, pero es fundamental hacer un seguimiento, ¿no? Los objetivos y metas globales que se representan en la Agenda 2030 tienen una relación directa con los desafíos ambientales, sociales, políticos, institucionales y económicos con que nos enfrentamos en nuestra actualidad. Muchos problemas ya son heredados, algunos problemas son nuevos, pero la forma de lograr el cumplimiento de los mismos tiene que ver con la capacidad de nosotros poder tener esas habilidades que se vinculan al desarrollo sostenible, por poder cambiar esta sociedad competitiva y pasar a una sociedad cooperativa, para poder romper el cortoplacismo y pasar al largoplacismo, para poder
romper el individualismo y pasar al asociativismo. Son algunas de las cuestiones básicas que nosotros siempre ponemos en relieve a la hora de trabajar en el marco de los ODS. Y no dejar a nadie atrás es el propósito principal de la nueva Agenda del Desarrollo Sostenible. Todos los objetivos están orientados a centrar esfuerzos y promover alianzas para lograr cambios positivos en beneficio de las personas, la sociedad y el planeta en un contexto de paz, justicia, inclusión y equidad. Esto es lo que buscamos de forma muy sencilla, muy sucinta y lo más resumido posible, no dejar a nadie atrás, lograr el cumplimiento de la agenda y poder lograr que todas las personas tengan una base de sustento, una conceptualización diferente de la calidad de vida, y que de allí empecemos a vivir en esta sociedad basada en el desarrollo sostenible, ¿no? Y el concepto que conocemos naturalmente de desarrollo sostenible es la vinculación, la vinculación y el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Estas dimensiones son las que componen el concepto que se dio allá en el informe de Brundtland hace más de 40 años, pero sin duda hoy tenemos que ir un poquito más allá. Ya estas dimensiones no pueden pensarse de forma disociada, sino que tenemos que pensar de forma conjunta, y tenemos que lograr que haya una interacción entre los diferentes sectores y actores que conforman parte de estas dimensiones, ¿no? Tenemos que lograr esa articulación de aquellas personas que trabajan más en temas ambientales, pero también que comprendan la realidad social de la transformación que queremos abordar, y también tenemos que virar respecto del concepto natural que nosotros tenemos de economía y de sociedad, porque la transformación también viene en romper esos paradigmas que nos han llevado a la situación actual. Entonces todo esto tiene que darse a través de una articulación entre las diferentes dimensiones, por eso es fundamental la concreción de alianzas para ser más eficientes, más eficaces y más efectivos a la hora de aplicar las políticas y los recursos, y todo tiene que darse en un contexto de paz. No podemos concebir un desarrollo sostenible así haya un territorio con disputas territoriales, con conflictos armados, con situaciones que atentan contra la integridad y la vida de las personas. Entonces, vamos por un poco más allá del desarrollo sostenible y lo involucramos en el marco de la agenda. Las diferentes dimensiones tienen que interpelarse y nosotros tenemos que de alguna forma siempre tomar decisiones pensando también de forma intergeneracional, que es el primer principio de la Agenda 2030. Las decisiones que tomamos hoy van a repercutir mañana y en la década que viene, y tenemos que ser realmente conscientes de ello. Yo siempre digo que la mejor manera de poder abordar las decisiones que tomamos en el marco del desarrollo sostenible es pensar que las decisiones siempre las tomamos con un niño en los brazos, ¿no? Bueno, ¿qué es el mundo que le queremos dejar a ese niño? ¿Qué es el mundo en el cual queremos que él viva y se desarrolle el día de mañana? Esperemos que sea un mundo con felicidad, un mundo donde puedan los niños dedicarse solamente a ser niños, ¿no? Y que también las personas no tengan que dedicar la mayoría de su tiempo a solucionar los problemas que nosotros le hemos dejado, como nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, el mecanismo tiene que ser intergeneracional, tiene que haber ese compromiso para poder lograr el cumplimiento de la agenda. Los objetivos son 17, sus metas son 169 y tiene más de 230 indicadores. Hay un movimiento respecto de eso. Sin duda alguna ahora vamos a hacer alguna reflexión respecto del impacto del COVID-19, pero lo principal es que no sientan que no pueden hacer nada en el marco de la agenda, sino que justamente aportando a uno de sus metas, por ejemplo, a una de sus 169 metas, ustedes están aportando al conjunto y al cumplimiento de la Agenda 2030. Es decir, que trabajando un tema de educación estamos aportando a otros objetivos que tienen que ver con el cuidado del ambiente, o el cuidado de la casa común, como muchos nos gusta decir también, o con la producción y el consumo responsable, o con un mejor servicio de asistencia y de salud, aportando a una de sus metas con nuestro mayor conocimiento, información, herramientas, instrumentos. Nosotros estamos aportando a la integralidad de la agenda porque todo está interrelacionado. Sin duda alguna, mejorar los índices de personas viviendo en situación de pobreza va a generar un montón de beneficios en cuanto al crecimiento económico, en cuanto al desarrollo de las personas, tanto en salud como en educación. Llegar con recursos tan básicos como es la electricidad, el agua, o la calefacción a los hogares va a mejorar la vida de millones de personas en diferentes situaciones, y eso va a generar que las ciudades sean mucho más sostenibles. O sea, todo es un desencadenante. Todas las decisiones que hoy podemos tomar y que aportan a una sola meta de la agenda tiene que ver y implica una repercusión con el resto de sus objetivos, ¿no? Los objetivos tienen 5 ejes de trabajo, 5 dimensiones. Las 3 que congregan la mayor cantidad de objetivos están vinculados al desarrollo sostenible, como vimos previamente: el eje personas vinculado a la sociedad, el eje planeta vinculado al ambiente y el eje prosperidad vinculado a los temas económicos. Y le incluimos sin duda el contexto de paz,
que entran otras cuestiones más. Dentro de eso, no solamente la paz en sí mismo, sino que cada uno de los objetivos tiene una serie de metas por cumplir, y también la generación de alianzas para poder lograrlo. La verdad que la agenda ha tenido un desarrollo desde las otras objetivos internacionales que se han planteado, como son los objetivos del desarrollo del milenio, ha tenido un desarrollo bastante interesante, principalmente en el eje planeta y en el eje prosperidad. Antes no hablábamos de desarrollo sostenible en los objetivos del milenio porque no incluía el eje de la prosperidad, que es el eje económico de la agenda. Sí incluía el eje de la persona y sí incluía un objetivo vinculado al eje planeta. Pero hoy vamos mucho más allá, hay un sistema mucho más desagregado, y ahí es donde está el eje de transformación que nosotros buscamos. Ya interpelamos a todos los sectores y a todos los actores de la sociedad. Entonces, hoy, más que nunca, todas y todos estamos comprometidos y podemos aportar, pero también, sin duda, tenemos obligaciones en el marco de esta agenda. El eje de personas se ha mantenido casi igual, han ampliado sin duda algunas sus metas, pero hemos incluido visiones como tiene que ver la visión de los gobiernos subnacionales o locales a través del ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, y también, por ejemplo, empezamos a analizar las desigualdades a través del ODS 10 de reducción de la desigualdad, tanto entre las personas y entre los países, porque también hablamos de desigualdades a nivel internacional, temas de comercio, temas de transparencia, temas de mecanismo de cooperación para el desarrollo. Ya estamos yendo mucho más allá en un montón de temáticas que antes dábamos por desconocidas o directamente no las tratábamos, ¿no? También involucramos al tema energía como uno de los factores del desarrollo que siempre ha tenido nuestra sociedad, desde la aparición del carbono, la electricidad y el petróleo. Entonces, hoy estamos realmente con una visión mucho más ampliada y estamos comprendiendo la universalidad de la importancia del cumplimiento de esta agenda y también la integración que tiene cada uno de ellos. Y sin duda, la tercer pata fundamental de lo que son los principios de la propia agenda, que es el no dejar a nadie atrás, y que en el caso de algunas personas que seguramente tengan las necesidades básicas satisfechas, un buen ingreso, un techo sobre su cabeza, implica poner a los otros por delante. La Agenda 2030 no solamente pensar en un sistema sustancial de ganancia para algunos grupos poblacionales, sino que justamente es pensar en qué cosas yo también voy a tener que ceder para lograr el equilibrio en esta sociedad. No podemos seguir permitiendo este grado de desigualdad que estamos dando en los países, ahora vamos a abordar eso, pero para que ustedes se den una idea y les haga un adelanto de lo primero que vamos a conversar, tan solo en América Latina y el Caribe la diferencia entre el 10%, los ingresos del 10% más pobre con los ingresos del 10% más rico, significa que el 10% más rico de la sociedad cobra 22 salarios más que el 10% más pobre. Entonces, esa diferencia no se puede dar, tenemos que lograr una sociedad mucho más equilibrada, como ya lo propone hace varias décadas el concepto natural de desarrollo sostenible. Tenemos que poner el foco, sin duda alguna, en esta primera intervención, en el eje de las personas, en los primeros 5 objetivos de la agenda, que lo que busca este eje de personas es poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones, como el peor flagelo que tenemos como la sociedad, el acceso al alimento, el plato de comida todas las noches sobre la mesa, y vivir en esa situación calamitosa de pobreza, ¿no? Y velar para que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad, y en un ambiente saludable. Eso es lo que buscamos con el eje de las personas de la Agenda 2030. Y lo que vamos a abordar ahora es el objetivo número 1, fin de la pobreza. Queremos eliminar la pobreza, la Red Internacional de Promotores quiere eliminar la pobreza, por eso utiliza la Agenda 2030 como marco de acción. Ahora, ¿queremos eliminar cualquier tipo de pobreza? Sí, pero no solamente la pobreza comprendida, y acá es donde está el anclaje de esta pregunta, no solamente la pobreza comprendida como la cantidad de ingresos que tiene un hogar, una familia o una persona. Hoy estamos hablando de 1,9 dólares para ser pobre o 1,25 dólares por día para ser persona viviendo en situación de pobreza extrema. No queremos eliminar solamente la pobreza por la cantidad de ingresos que tiene una persona o un hogar o una familia, porque muchas personas que conviven con la familia no tienen hogar, lamentablemente. Queremos eliminar la pobreza comprendida desde la forma multidimensional. Nosotros vamos hacia la eliminación de esta pobreza. No podemos comprender que solamente con la mejora de los ingresos las personas naturalmente van a poder tener una vida diferente, una vida mejor, sino que tenemos que analizar cuestiones de salud, de educación y de calidad de vida. Y ahí hay un foco más que interesante en este concepto de pobreza multidimensional. La calidad de vida no comprendía como el mejor auto, la casa más grande, el mejor celular, o el reloj más caro del mercado,
digamos, algunas cuestiones de lujo, sino que justamente la calidad de vida es el acceso a aquellos servicios básicos para el desarrollo de la sociedad. Hablamos de agua, de electricidad, de saneamiento, de la vivienda digna, del acceso a los bienes propios, de poder tener los elementos para poder cocinar la comida, ¿no? El acceso a la educación, a los años de escolaridad y a la asistencia en la escuela, a la nutrición y sin duda alguna la protección de los infantes, los niños y las niñas desde la primera instancia de vida y previo también, ¿no? Esto es fundamental. Esto es a lo que nosotros apuntamos cuando hablamos de la pobreza y es lo que apunta la Agenda 2030, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis de todo esto, ¿de qué estamos hablando? Sin duda alguna estamos hablando del cumplimiento de los derechos humanos. Todos estos objetivos y estos temas puestos dentro del concepto de pobreza multidimensional tienen que ver con derechos humanos. La Agenda 2030 tiene que ver con los derechos humanos y es ahí donde nosotros tenemos que abordarnos. Así que esto es claro comprenderlo para poder abordar de forma integral la Agenda 2030. Y si nosotros vamos a las metas en particular de este objetivo número 1, finalización de la pobreza, hablamos de erradicar la pobreza extrema, que es aquellas personas que viven con menos de 1,25 dólares al día, reducir al menos la mitad la proporción de hombres y mujeres y niñas de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones. Esto es decir, lograr que al menos la mitad del mundo tenga acceso a agua, tenga acceso a la vivienda, tenga acceso a la electricidad, a los elementos necesarios para poder cocinar, a los años de escolaridad. Eso es lo que busca la Agenda 2030, sabiendo que además hay un desarrollo poblacional constante, es decir, son más las personas que nacen día a día que las personas que fallecen, y eso implica que, por ejemplo, y esto lo analizamos muy fuertemente cuando, por ejemplo, tocamos el objetivo de 11 de ciudades, ¿no? Hoy viven en ciudades el 55% de la población mundial, pero hacia el 2030 se prevé que ya viva el 65% de la población mundial y el 70% incluso en el 2050. ¿No? Estamos hablando de miles de millones de personas que van a seguir naciendo, que van a seguir creciendo y que nosotros tenemos que lograr que tengan al menos una calidad de vida básica para poder afrontar aquellos problemas en los cuales estamos inmersos. Y eso tiene que ver con la pobreza multidimensional. Poner en práctica a nivel nacional sistemas apropiados de protección social, la cobertura, hoy el 55% de la población mundial, que es la misma cantidad de personas que viven en ciudades, no tiene protección social, no tiene un acompañamiento del Estado, no tiene un sistema de salud, un sistema de servicios sociales, jubilación o pensión, por dar un caso, ¿no? Bueno, lograr que las personas tengan acceso a los recursos económicos, a los servicios básicos, a la propiedad y el control de la tierra, incluso cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con el acceso al microfinanciamiento y el acceso también a los recursos naturales, ¿no? Y fomentar sin duda alguna la resiliencia ante los desastres extremos, los fenómenos climáticos, y también las cuestiones negativas tanto ambientales, sociales como económicas. Y acá podemos vincularlo también con otros objetivos en este marco de la integralidad que tiene la propia agenda. El cambio climático va a afectar a miles de millones de personas a lo largo del mundo, incluso a todas podríamos decir, pero siempre van a ser las más vulnerables las que sufran los mayores efectos de esta problemática mundial. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen menos capacidad de resiliencia, no tienen los recursos, no tienen muchas veces las habilidades, o no tienen la posibilidad directamente, por la situación en la que se encuentran, de poder abordar esta problemática. Entonces nosotros tenemos que de una vez y para siempre eliminar esta pobreza. Hay algo que para mí es fundamental también, vuelvo un segundo hacia atrás, respecto de los roles dentro del eje de personas. Sin duda alguna hay un rol fundamental dentro de esto que es el de los estados. Todos y todas podemos aportar al cumplimiento de la agenda, pero en este caso particular del eje de personas hay un rol fundamental de todos los niveles de los estados, no solamente los estados nacionales como principales gestores e impulsores de la agenda, sino que también de los gobiernos subnacionales y de los gobiernos locales, cantones, alcaldías, prefecturas, intendencias, departamentos, regiones, todos pueden involucrarse en eso y nosotros tenemos que incluso lograr esa incidencia a nivel territorial, a nivel local, para lograr finalizar con estas brechas de pobreza y desigualdad. Ahí hay un foco realmente transformador. Y sin duda, para ya ir finalizando la intervención, tenemos una situación actual paradigmática que ha puesto en relieve todas aquellas situaciones en las cuales la sociedad se ha desarrollado durante años. El COVID-19 viene a poner en la mesa todas aquellas problemáticas sociales y las está agrandando de una forma inimaginada. La verdad que la situación es compleja,
actualmente y va a ser compleja durante un periodo. Incluso ya hay países que están hablando que poder recuperarse en los índices sociales o en las estadísticas sociales respecto a la que tenían previo al COVID puede llevarle 3, 4, 5 años poder recuperar eso en un periodo que ya estamos viviendo casi de 9 meses del impacto de esta situación, particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Y ya lo dice los CEPAL en sus informes que está presentando este año. La región ha tenido un bajo crecimiento económico y una caída sustancial del PBI, incluso peor que la de 1930 en la crisis del petróleo, caída del comercio mundial, nuestra región depende mucho de esto y eso genera fuentes de empleo, la pérdida de empleos. Acá dice 30 millones de personas, pero ayer, justamente, para ponerle fecha, el 3 de octubre, la OIT publicó un informe, la Organización Internacional del Trabajo, donde ya hay 34 millones de personas que fueron desempleadas, y estamos hablando de las personas que están registradas, porque hay un montón de personas que son trabajadores informales, es decir, que no están registrados, y eso sabemos que se da en todos nuestros países, ¿no? En algunos con mayor medida que otros, pero se da en todos nuestros países. Y es casi la misma cantidad de personas que está cayendo en situación de vulnerabilidad, porque si no tienen ingresos, caen en situación de vulnerabilidad, y nuestra región ha tenido y tiene índices altos de pobreza. Ya antes del COVID, el 38% de nuestra región vivía en situación de pobreza, extrema pobreza o indigencia. El 38%, insisto, el 38% de nuestra población vivía en situación de pobreza, extrema pobreza o indigencia antes del COVID. Imagínense ahora con este impacto que está teniendo. Entonces, esa misma cantidad de personas que hoy, según la OIT, están quedando desempleadas, son las personas que están cayendo en el sistema en esta situación de vulnerabilidad. Y eso implica volver a los índices de pobreza de hace 13 años. Y si nosotros seguimos en esta situación, incluso la CEPAL alerta que más de 70 millones de personas de la región van a caer en situación de pobreza. Eso implica el 50% de la región, o sea, la mitad de América Latina inmersa en situación de pobreza, extrema pobreza, indigencia, implica volver a los índices de pobreza y de desarrollo de 1990. Es decir, que tan solo en este año podríamos llegar a perder 30 años de la conquista de la agenda del desarrollo, ¿no? La movilidad de migrantes, que ya es algo que venía afectando mucho a la región, principalmente los migrantes internos para la búsqueda de oportunidades y trabajo. Bueno, hoy estamos pensando en los migrantes para la búsqueda de oportunidades de trabajo, de subsistencia y de alimentación. La pérdida de casi 2.700.000 empresas en la región que generan el 50% del trabajo registrado. El turismo como un espacio que nosotros teníamos como región bastante potente, hoy está cayendo mucho, ya no hablamos de un empleo generado en el marco del turismo de cada 10, sino que ya estamos hablando de un empleo cada 100, la verdad que esto es bastante complejo para aquellos que se dedican a la temática y va a tener un impacto muy directo porque nuestra región es completamente turística, ¿no? México, Argentina, Brasil, Chile, la Patagonia, son lugares que son realmente turísticos y que van a tener una situación calamitosa por esto del COVID. Luego de 20 años, la ONU ya alerta sobre el incremento del trabajo infantil. Luego de 20 años, el incremento del trabajo infantil. Esto ha sacado lo peor de la sociedad. Sin duda alguna también la reproducción de la brecha de género y desigualdad. Las primeras personas que fueron desempleadas en el marco del COVID fueron las mujeres. Y ahora se aumenta el trabajo doméstico no remunerado, se aumenta el impacto sobre los niños y las niñas, porque muchas niñas van a tener que quedarse en las casas cuidando a los hermanos y a las hermanas para que los padres puedan salir a trabajar, y eso implica que no vaya a la escuela, sin hablar de que ya antes del COVID el 33% de la región no tenía acceso a internet. Eso aumenta la brecha en cuanto al sistema educativo, porque las personas que no tienen internet hoy no pueden seguir escolarizándose, no pueden seguir educándose, y eso impacta sin duda alguna sobre quién de vuelta, sobre los más vulnerables y los más pobres de nuestra sociedad. Entonces el sistema es un círculo vicioso, muy negativo para todas y para todos, con grandes implicancias hacia el futuro y hacia el desarrollo de la sociedad. Pero hay algo que para mí es importante: no podemos perder el foco de la Agenda 2030. No podemos perder el foco de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la solución a todos estos problemas. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en darle continuidad para poder lograr una sociedad completamente diferente y eliminar de una vez y para siempre las brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad. Ya lo dice el informe de reporte sobre el cumplimiento y avance de la Agenda 2030 y de sus ODS de Naciones Unidas, que eleva cada año al foro de alto nivel. 71 millones de personas están cayendo en situación de extrema pobreza a nivel mundial. El empleo y el subempleo afecta a más de 1.600 millones de personas que ya venían siendo informales en la economía. Se ha reducido el 40% de las horas laborales a nivel mundial por el impacto del COVID. Esto quiere decir que hay muchas personas que en vez de trabajar 8 horas trabajan 6, o en vez de trabajar 8 horas trabajan 4, y esto tiene un impacto sobre su bolsillo, y eso afecta sin duda alguna la vida
de los hogares y las personas de esos hogares, ¿no? Las personas que vivían en situación de hacinamiento, que son casi 1 de cada 4 en las ciudades, se ve realmente afectado por poder tener el distanciamiento y los sistemas de salud que se requieren para el abordaje del COVID-19, ¿no? Las personas de los barrios marginales también se encuentran en situación calamitosa por esto. De vuelta a los niños y las mujeres los más afectados por la situación, el 90% de los estudiantes a nivel mundial afectados por el impacto del COVID, y aquellos que no tienen la posibilidad de seguir la educación a través de Internet, claramente quedan fuera del sistema, y eso va a generar una sociedad mucho más desigual y no equitativa por esta situación. Y volvemos al flagelo, que es lo peor que creo que nos está dejando la pandemia, del trabajo infantil. Luego de 20 años, encontrar un aumento en los índices de trabajo infantil. Esperemos que realmente tomemos conciencia como sociedad y logremos la ruptura de esta situación a través del aporte de todas y de todos en nuestro rol profesional, en nuestro rol de ciudadano y de ciudadana, en nuestro rol institucional, ¿no? Involucrando a los estados, haciendo nuestro trabajo de seguimiento, evaluación y monitoreo para realmente lograr que realmente las políticas lleguen a las personas más necesitadas. Tenemos una década, todos los informes que nosotros venimos leyendo sobre el impacto del cambio climático, los sistemas de producción, los océanos, ¿no? La desigualdad, la pobreza, todos llegan, las ciudades, todos llegan a un mismo análisis, a un mismo resumen. Tenemos 10 años para lograr la transformación de nuestra sociedad. Así que por eso estamos inmersos en la década de acción, que ya lo propone Naciones Unidas. Tenemos que lograr acciones a nivel mundial, a nivel local y por parte de las personas, y ahí un fuerte llamado a la juventud, un fuerte llamado a las organizaciones locales, a las ciudades, como ya dijimos previamente. Todos tenemos que involucrarnos en esta agenda. Si todos nos involucramos y caminamos juntos y juntos transitamos el sendero del desarrollo sostenible, vamos a poder lograr esa sociedad completamente diferente. Esto es un desafío con y para todas y todos, universidades, empresas, parlamentos, diputados, senadores, partidos políticos, medios de comunicación. Todos tenemos que caminar hacia el mismo lugar, porque es la única forma en la cual nos vamos a salvar. Hoy está claro que nadie se salva solo. Nos salvamos todos trabajando de forma conjunta. Estamos pensando en el futuro de nuestra sociedad, en el futuro del planeta. Tenemos uno solo, ya lo han dicho muchos, no hay plan B, así que tenemos que lograr esa transformación. Muchas gracias a todas y a todos, y esperemos que este espacio formativo, impulsado desde la Coordinación Nacional de Bolivia, aporte a que todos comprendamos la importancia que tiene la agenda, que todos comprendamos la importancia de este plan de acción, y a que todos podamos aportar un grado de igualdad en cada uno de nuestros proyectos, iniciativas y campañas, y que podamos lograr de una vez y para siempre la eliminación total de aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad, porque ahí está el verdadero foco transformador. Aportemos todos día a día decisiones que den a este mundo un grado de igualdad. Muchas, pero muchas gracias.